Sí. Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a la meditación de esta mañana. Y va muy en línea con lo que nos ha presentado Josep en su presidencia. Vamos a pedir la dirección del Señor en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de reunirnos para escuchar tu palabra. Y Señor, quiero pedirte de forma personal que seas tú el que nos hable a través de tu Espíritu. Que no sean palabras mías, Señor, sino que sea tu palabra con autoridad y con poder la que se exponga en esta mañana. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para recibir tu santa palabra, tu voluntad. Y Señor, danos fuerzas a través de tu Espíritu para poderla llevar a cabo en nuestra vida, Señor. Que podamos ponerla en práctica, que no sean palabras que quedan en el aire, sino que calen en nuestros corazones y que podamos vivir en ellas. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, como también ha presentado Josep, en estas fechas se acerca el inicio de un nuevo año y es típico hacer balance del año que acaba y marcarnos nuevos propósitos para el año que vamos a empezar. Y de esto vamos a hablar, de propósitos nuevos. Bueno, realmente cuando hacemos los propósitos para el año que viene, algunos son tan viejos de propósitos que no sabemos cuándo los empezamos. Algunos se proponen empezar a ir al gimnasio. Otros se proponen borrarse porque ya saben que no van a ir. Otros se proponen aprender inglés por enésimo año consecutivo. Yo soy de esos, soy un negado. Otros se proponen cambiar de trabajo o encontrar trabajo o empezar estudios o una carrera universitaria y decidir qué tienen que hacer. Hay quienes se proponen llevar una vida más sana, cambiar de hábitos, dejar de fumar, empezar a hacer algo de deporte, etc. Después pasamos a propósitos más elevados. Ya cuando empezamos la lista ya nos ponemos un poco más espirituales. Empezamos con propósitos más elevados, leer la Biblia en un año, buen propósito, acabar alguna asignatura de IFSTE, que llevo muy retrasada, servir más al Señor en algún ministerio, potenciar los dones que el Señor nos ha dado, involucrarnos más en la vida de iglesia, todos buenos propósitos. Todos son buenos propósitos, buenas metas para el año que empieza. Y estos propósitos que hemos dicho, más espirituales o en relación a la vida espiritual, son especialmente buenos, son de edificación personal y edificación y bendición para la Iglesia. Pero es muy probable que estén mal enfocados, ya que de alguna forma pretenden responder a preguntas que solemos hacernos los creyentes o que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Está contento Dios conmigo? ¿Es suficiente lo que estoy haciendo? Pero debemos plantearnos y preguntarnos, hermanos, ¿es esto lo que pide Dios de mí realmente? ¿Es esto lo que pide Dios de su iglesia? Dios tuvo que responder a estas preguntas una y otra vez a su pueblo cuando se desviaba, cuando caminaba desorientado. Y en el libro del profeta Miqueas encontramos una de estas ocasiones en que Dios tuvo que confrontar y reorientar a su pueblo. Dejadme que haga una breve introducción al libro de Miqueas, donde vamos a tener la meditación en esta mañana. El profeta Miqueas fue contemporáneo de los profetas Isaías y Oseas. Su ministerio se dirigió en ambos reinos. Normalmente los profetas o tenían ministerio en el norte, en Israel, o ministerio en el sur, en Judá, pero el profeta Miqueas habló para los dos reinos y tenía tres ideas principales, o encontramos tres ideas principales en este libro. Y diremos, qué extraño, un profeta hablando de los pecados del pueblo, qué raro, ¿verdad? Los gobernantes, los ricos, los líderes religiosos abusaban de su poder, oprimiendo al pueblo y guiándolo a la idolatría y al pecado. Y aquí Dios está condenando
los pecados de su pueblo. Segundo, el juicio de Dios. Miqueas profetiza destrucción contra Samaria y destrucción contra Jerusalén debido a los pecados. Y tercero, restauración. Restauración para los fieles después del juicio. Pasado el juicio, Miqueas anima y exhorta al pueblo presentando un futuro esperanzador para aquellos que confían en el Señor. Y descansa, ese futuro esperanzador descansa en el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Y el mensaje presentado en el libro está ordenado en 3 apartados que algunos han calificado como predicaciones de Miqueas. Son 3 apartados que empiezan de la misma forma. Oíd. Oíd, pueblo. Y en esta mañana me gustaría centrarme en el último apartado, el inicio del último apartado, que es el capítulo 6 del profeta Miqueas. Así que os invito que tengáis conmigo esta lectura, Miqueas capítulo 6, versículos del 1 al 8. Miqueas es fácil de encontrar, está después de Jonás. Miqueas capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. En este capítulo se nos presenta la queja de Dios contra su pueblo, representado, y aquí nos lo muestra el profeta, como si fuera un juicio. Se nos presenta un tribunal de justicia con Israel sentado en el banquillo de los acusados y tenemos testigos de lujo, los montes, los collados, los cimientos de la tierra. Pero Dios inicia este juicio y en vez de presentar los cargos directamente, pregunta a su pueblo y Dios les dice: dime, ¿qué es lo que tienes contra mí? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué os habéis vuelto a adorar a los dioses paganos? ¿Por qué habéis roto el pacto que hicisteis en tiempo de Moisés? Y en el versículo 4 Dios les está recordando que Dios siempre ha actuado en beneficio de su pueblo, con bondad, con misericordia. Versículo 4, Dios les recuerda cómo los liberó de la esclavitud de Egipto para darles una tierra rica y próspera. Dios les recuerda que les proveyó personas que los guiaran, Moisés, Aarón, María. Y aquí es interesante porque podría haber continuado el profeta hablando de Josué, hablando de jueces como Gedeón, como Débora, hablando de profetas como Elí, como Samuel, pero en vez de citar estos personajes, en el versículo 5 nos introduce una historia conocida hasta cierto punto, el profeta Balaam y su encuentro con el rey Balac de Moab. Dios le recuerda a su pueblo en este punto, por boca del profeta Miqueas, lo que sucedió. El rey de Moab pretendía dañar a Israel cuando Israel se iba ya hacia la tierra prometida y Balac pidió al profeta Balaam que maldijese al pueblo de Israel. Y Balaam, el profeta, evidentemente se negó
Pero Balac insistió. El rey moabita insistió con manipulación, tentando al profeta con honrarlo, con darle riquezas, con darle todo lo que quisiera, y el profeta se dejó seducir y se fue metiendo poco a poco en la boca del lobo, como solemos decir, desobedeciendo el mensaje de Dios, guiado por sus propios deseos, por su codicia y por su orgullo. Y creo que todos conocemos el desenlace, esta es la parte más conocida de la historia, cuando Dios tiene que usar el asna del profeta Balaam para hablar al profeta y decirle, ¿qué estás haciendo? Y Dios tuvo que usar un burro. ¿Por qué Miqueas cita esta historia en esta especie de juicio, de tribunal donde Dios está confrontando a su pueblo Israel? En esta historia que encontramos en Números capítulo 22 al 24, Dios nos muestra que a pesar de nuestras intenciones, a pesar de nuestras ideas, a pesar de nuestros deseos, al final el propósito de Dios se va a cumplir. Y el propósito de Dios para su pueblo siempre es bueno. Aunque algunos procuren y obren para maldición, como el rey moabita, el propósito de Dios es de bendición para sus hijos. Y en estos primeros 5 versículos Dios está confrontando a su pueblo, les está mostrando que si en algún momento se han sentido menospreciados, si se han sentido maldecidos, maltratados, abandonados, siempre ha sido por causa de su propia responsabilidad, por su propio pecado, por sus actos pecaminosos, desobedientes a la voluntad de Dios, porque Dios siempre ha procurado el bien de su pueblo. En los versículos 6 y 7, el pueblo responde a Dios a modo de preguntas, una serie de preguntas retóricas, unas preguntas que reflejan resentimiento, reflejan amargura y están acusando a Dios. Son preguntas que acusan a Dios, un Dios que pide demasiado, un Dios que nunca está satisfecho. Es como si el pueblo estuviese diciendo, Dios, ¿qué más quieres de nosotros? ¿Qué quieres? Pero si analizamos estas preguntas, todas son erróneas, todas están mal orientadas, todas están desviadas de la verdad y la voluntad de Dios. Y en su declaración el pueblo va a ir aumentando la intensidad, como si su entrega y su ofrenda a Dios nunca fueran suficientes. Y empieza así, y el motivo que les mueve es absolutamente erróneo. Y empieza en el pueblo preguntando, ¿con qué me presentaré y adoraré? Y el problema no ha cambiado. En pleno siglo XXI hay quienes predican aún que lo importante es con qué nos acercamos a Dios. ¿Con una lista de buenas obras realizadas? Y llegamos a final de año, vamos a ver todas nuestras buenas obras. Señor, mira todo lo que he hecho para ti. ¿Nos vamos a acercar con eso? ¿Con una lista de ministerios o servicios? Señor, mira todo lo que he trabajado en tu obra. ¿O con importantes ofrendas económicas? ¿Con eso te vas a presentar a Dios? ¿Con qué? Pregunta el pueblo. Pero la Biblia nos enseña, por medio del apóstol Pablo principalmente, que escribe a la iglesia en Roma, que nosotros somos lo que debemos presentar a Dios. No es con qué, eres tú. Escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el pueblo de Israel, con esta idea de adoración externa, esta religiosidad, el pueblo se centra en lo que puede ofrecer, el qué, y vuelven a preguntar al Señor, en el versículo 6, ¿te traeré holocaustos? ¿Con esto estarás satisfecho, Dios? ¿Te traigo holocaustos? Uno de los sacrificios que Dios sí había establecido. Pero insinuando que Dios no queda satisfecho con eso, preguntan a Dios si acaso quedaría satisfecho con grandes ofrendas. Te traeré
millares de carneros, ríos de aceite. ¿Así estará satisfecho Dios? ¿Qué más quieres? Y la expresión va tanto en aumento que llegan al clímax y cometen un error estrepitoso en todos los sentidos. Y pregunta al pueblo: ¿sacrificaré a mi propio hijo por mi pecado? Le están echando en cara a Dios que por ser un Dios demasiado exigente, ¿acaso tendrán que sacrificar a sus hijos por sus pecados? Ya no es para agradar a Dios, no es para dejar a Dios satisfecho. No, por mi pecado voy a tener que sacrificar al fruto de mis entrañas. Están ofreciendo a Dios algo que Dios mismo había prohibido: sacrificios humanos. Y lo están ofreciendo por algo que el ser humano es incapaz de pagar: el precio de tu pecado, el precio de tu ofensa a Dios. El pueblo no era consciente de que en el plan eterno de Dios, Dios mismo era el que iba a entregar su Hijo por el pecado del pueblo. Iglesia, a veces vivimos así, buscando y buscamos agradar a Dios. Inconscientemente a veces buscamos agradar a Dios, buscando la forma en que Dios esté satisfecho con nosotros. Pero debemos acudir a la palabra, donde se nos recuerda una y otra vez que Dios ya está satisfecho. No tienes que satisfacer a Dios. Dios ya está satisfecho, no con tus obras. No está satisfecho por lo que nosotros podamos hacer. Dios está satisfecho por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Dios Padre descargó su ira sobre Cristo cuando lo vio colgado en la cruz, cargado con nuestro pecado. Y Dios descargó su ira sobre Cristo para satisfacer su justicia. Esto es lo que se conoce en la Biblia con el término de propiciación y lasterion. Propiciación, y lo usa Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Si me queréis acompañar, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice así la palabra: por cuanto todos pecaron. Todos se refiere a todo ser humano. Todos somos pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de Dios. Ese pecado nos separó, rompió la relación que teníamos con Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí propiciación podemos sustituirlo por sacrificio que apacigua la ira de Dios al satisfacer su justicia. Dios puso a Cristo como sacrificio para apaciguar su ira, porque ese sacrificio satisfacía su justicia. Eso es la propiciación. Accedemos a esa justificación por medio de la fe en el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé si hay muchos de vosotros que no conozco, no sé si tienes a Dios en tu corazón, no sé si has tenido un encuentro personal con Él, y es posible que hayas pasado por esta experiencia y te hayas planteado o te estés planteando hoy en día estas preguntas. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y muchas veces con esta idea, con estas preguntas, empezamos a marcarnos propósitos, metas para el año nuevo o para la vida, con la idea equivocada de un Dios insatisfecho, como si nuestras acciones tuvieran que satisfacer a ese Dios.
un Dios que pide más y más de nosotros. Y caemos en una religiosidad externa. Y esa religiosidad externa nos lleva, como al pueblo de Israel, a actuar, a hacer cosas, pero por otro lado vivir una vida desordenada, lejos de la voluntad de Dios. Conductas y hábitos pecaminosos. Y así como Dios confrontó a su pueblo por boca del profeta Miqueas, como hemos leído, en esta mañana, hermanos, el Señor quiere confrontar a su iglesia, recordándonos una vez más qué es lo que pide Él de nosotros. Versículo 8. Podemos imaginar ese tribunal de Dios, el pueblo de Israel sentado en el banquillo de los acusados y el Señor tiene que pararles en sus preguntas y el Señor le dice: cállate, ya se te ha mostrado lo que pido de ti. Se te ha mostrado muy claramente y muchas veces lo que Dios pide de ti. Iglesia, el Señor nos ha mostrado muchas veces lo que Él quiere de nosotros. Lo primero que debemos aclarar aquí es que el Señor está hablando a su pueblo. No podemos interpretar, como hacen algunos, que se trata de una expresión, estos tres apartados que vamos a ver: hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Esto no es una forma de acercarte a Dios para recibir la salvación. Lo hemos leído en el pasaje de Romanos. La salvación es por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero una vez tú eres miembro del pueblo de Dios, formas parte de la familia de Dios, el Señor sí que va a pedir de ti vivir en justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por lo tanto, Dios está hablando a su pueblo. Está hablando a aquellos que había rescatado de la esclavitud de Egipto y a nosotros nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Está hablando con el pueblo que tenía un pacto, el pacto que había hecho con Abraham, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto que es en su sangre y después vamos a recordar. Y a los cuales el Señor había mostrado su voluntad a través de la ley y a nosotros nos ha mostrado su voluntad a través de su palabra. Y el profeta presenta estas tres acciones que el pueblo debe practicar y debe vivir: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. El pueblo de Dios se había vuelto egoísta hasta el extremo. Se había vuelto injusto en sus acciones. Habían abusos de poder, engaño, estafa, y eso era el día a día, habituales. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Miqueas 2, vamos unas páginas atrás. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. ¿Sabéis cómo se llama eso? Premeditación. Cuando tú planeas un asesinato y luego lo llevas a la acción, eso es premeditar. Pues esto lo hacían premeditado. A ver cómo voy a estafar a mi hermano, a ver cómo lo voy a engañar. Hay aquellos que piensan maldad en su cama y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, abusos de poder. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Saltamos al capítulo 3, versículo 5. Porque estos eran los que gobernaban, pero los profetas no se quedaban cortos. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, sobornos. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, tú me pagas, yo te profetizo cosas buenas. Que tú no me das nada, pues te voy a maldecir. Versículo 11 del mismo capítulo 3.
Sus jefes juzgan por cohecho, sobornos. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrán mal contra nosotros. Esto es muy parecido al Evangelio de la prosperidad. Está el Señor con nosotros, tranquilos, vivid tranquilos, todo va a ir bien. Todo va a ir bien cuando el pueblo vive en pecado y lejos de la voluntad de Dios. Dios reprende al pueblo en su forma de actuar. Y Dios ahora sí que va a presentar cargos contra el pueblo. Vamos de nuevo al capítulo 6, versículo 10 y 11. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad? Es decir, vamos a traducirlo. Yo sé que Josep tiene una versión más actual. Se ríe, sí, que a veces la Reina Valera cuesta de entenderla, ¿no? Le está diciendo: ¿tienes dinero ilícito en tu casa? En definitiva, ¿has ganado dinero de forma ilícita? Le está preguntando. Y continúa preguntando: ¿y medida escasa que es detestable? Los que comerciaban con grano tenían como lo que tenemos ahora para cocinar, esos cuencos, esos vasitos, y tú coges, ya no tienes que pesarlo ni nada, eso es la medida, eso hace la medida. Pues tenían vasitos, pero un poquito más pequeños. Y entonces estafaban el producto. Te decían, bueno, ahora corren, ¿no?, que vídeos y cosas que hay algunos supermercados que estafan con el peso. Medidas escasas para estafar al hermano. Y continúa en el versículo 11: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? También cuando pesaban el producto, balanzas trucadas. Esta es una breve descripción del pecado de injusticia que estaban practicando: engaños, sobornos, abusos de poder. Y bueno, seguramente esto describe a cualquier sociedad sin Dios, donde las decisiones son gobernadas por el egoísmo. Yo quiero salir beneficiado. El egoísmo. Y esto era normal en todos esos pueblos que estaban alrededor de Israel. Era normal en esos pueblos que vivían sin Dios, como el mundo que nos rodea. Porque el mundo no ha cambiado, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Pero Dios recrimina a su pueblo esas prácticas. No es digno de los hijos de Dios. No es digno del pueblo de Dios. No podemos caminar y vivir de esa manera. Cristo Jesús vino a establecer un reino de justicia para formar un pueblo que practicara la justicia, que viviera en la justicia. Justicia con el hermano, justicia con el prójimo. Y así lo describe el profeta Isaías. Isaías 42 escribe: «He aquí mi siervo», se está refiriendo al Mesías, a Cristo, «yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Y cuando dice que traerá justicia a las naciones, a veces tenemos la idea de un justiciero que va con una espada y montado en un caballo cortando cabezas, pero no es el tipo de justicia que iba a traer. Continúa Isaías diciendo: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, es decir, no va a abusar del necesitado, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y fijémonos cómo acaba este pasaje Isaías. ¿Qué tipo de justicia y qué tipo de verdad tan asombrosa va a traer? Dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, en otras traducciones las islas o los puertos, esperarán su ley. Es algo deseable, es algo anhelado, es algo esperado, es una justicia
que la gente necesita y desea. No es una justicia que hay que temer, no es una justicia abusiva, no es una justicia que alza la voz, que es impuesta por la fuerza o por la violencia. La justicia de Cristo es por medio de la verdad y del ejemplo que nos dejó, lleno de amor y de misericordia. Una justicia que al conocerla es amada, es esperada, es anhelada, es deseada. Y esto también es un llamado a la Iglesia del Señor, como embajadores suyos que somos. Vivamos practicando lo que es justo con nuestros hermanos, con nuestros conciudadanos, actuando según la voluntad de Dios y extendiendo y mostrando el reino de nuestro Dios. Pero a veces, por el orgullo que hay en nosotros, nos comportamos de forma legalista y falta de amor. Y más que justos, somos justicieros. Nos gusta imponer. Pero la demanda del Señor va más allá de una forma de actuar legalista, justa pero legalista. El Señor nos llama a ir más allá. Jesús dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mi mujer dice que siempre tengo que poner ejemplos prácticos. Os voy a poner uno, venga. Es muy sencillo, pero yo creo que la idea va a quedar clara. Imaginemos que tienes un pequeño huerto, Noemí? Un hortet. Y ves un día que han entrado en tu huerto y te están cogiendo tomates. Están cogiendo tomates. Tú puedes actuar de dos formas. La primera, una forma justa. Voy a aplicar justicia. Policía, me están robando. ¿Es justo? Sí. Pero hay otra manera de actuar. Tú puedes acercarte a esa persona, preguntar por su necesidad. ¿Por qué estás actuando así? ¿Qué necesitas? Y poner primero en práctica la misericordia. Hermanos, del mismo modo dentro de la Iglesia podemos actuar de dos formas. Podemos ir a saco con la justicia o primero actuar con misericordia. Y esta es la segunda demanda que el Señor propone o que el Señor pide de su pueblo, de su Iglesia: amar misericordia. Amar misericordia no es algo impersonal, como quien dice amo la repostería. Yo sé que tenéis buenas reposteras aquí en esta iglesia. Ya vi las galletitas que llegaron a casa, aunque no me las han dejado probar. Pero las galletitas que hicisteis el otro día, bien adornadas. Pero amar misericordia equivale a amar al prójimo. Amar misericordia no es algo abstracto, es amar al prójimo, sobre la persona sobre la cual vamos a actuar con misericordia. En el mismo libro, el profeta Miqueas, al final de todo, los últimos versículos, si me acompañáis, capítulo 7, versículo 18, nos pone de ejemplo la forma de actuar maravillosa, sorprendente de nuestro Dios. Y lo pone de ejemplo para su pueblo. Versículo 18, capítulo 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia. Fijaos lo que está diciendo. No es que Dios tenga misericordia, es que Dios volverá a tener misericordia. 1, 2, 3, 4, 5 veces las que sean. Dios vuelve a tener misericordia de su pueblo. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Os voy a decir un secreto, que a lo mejor no lo sabéis. Tus pecados contra Dios, mis pecados contra Dios, son mucho más grandes y muchos más en número que las ofensas que haya podido hacerte tu hermano. Y a veces no recordamos la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo. Padre,
perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deseamos y necesitamos el perdón de nuestro Dios. Necesitamos que Dios perdone nuestras ofensas a Él. Pero ¿cómo nos cuesta perdonar a aquel que nos ha ofendido? A menudo actuamos igual que en la parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18. ¿Os acordáis de esta parábola? El rey llama a uno que le debía mucho y lo perdona. Y nosotros somos así, perdonados por Dios por una gran cantidad de dinero. Pero después aquel sale y encuentra a alguien que le debía muy poco y ¿qué hace? Lo agarra del pescuezo y hasta que no me pagues te voy a meter en la cárcel. Y nosotros a veces actuamos así. Gracias, Señor, porque me has perdonado de mis pecados. Y agarramos a nuestro hermano por el pescuezo porque nos ha ofendido. Además, en este pasaje que hemos leído al final de Miqueas, versículo 7-19, nos presenta la forma de perdonar de Dios. Es inmensa, infinitamente más perfecta que la nuestra, por supuesto. Dice Miqueas que Dios lanza todos nuestros pecados a lo profundo del mar. ¿Y sabéis qué pasará? Que allí serán olvidados. Como escribe Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios no va a ir a pescar tus pecados para recordártelo y echártelo en cara. Los ha olvidado en el fondo del mar. Pero nosotros tenemos una forma de perdonar un poco extraña, como los ojos del Guadiana que salen el río y desaparece. Nuestra forma de perdonar es como la letra pequeña de algunas pólizas de seguros. ¿Os imagináis una póliza de seguros? Este seguro le cubre la reparación de la luna delantera del coche y en la letra pequeña, salvo en caso de granizo, meteoritos, avionetas, pájaros que se estrellen con el vehículo, motoristas despistados, pelotas de golf y cualquier objeto volante no identificado. Y nosotros tendemos a actuar de la misma manera. Un perdón condicionado. Hermano, te perdono, pero cuando volvamos a tener un altercado, te voy a recordar todo lo que me has hecho desde que nos conocemos. Ese es nuestro perdón. ¿Cuánto debemos aprender de nuestro Dios, hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? Y por último, el profeta nos presenta la tercera demanda: humillarte ante tu Dios. Escribe al respecto el pastor Miguel Núñez. Dice, este es el nivel más elevado del carácter. Es el efecto de practicar la justicia y amar misericordia. En términos generales, la humillación conlleva negarse a uno mismo. Eso es la humillación, negarse a uno mismo. Pero humillarse ante Dios es más profundo porque implica vivir en obediencia. Hermanos, humillarnos ante Dios está íntimamente ligado a conocer quién es Dios. Necesitamos conocer quién es Dios, conocerle más y más cada día. Y cuanto más conocemos a Dios, más humillados estaremos ante su presencia. Debemos ser conscientes también y recordar quiénes somos nosotros. Así como Miqueas y el Señor estaba recordando a su pueblo, yo te saqué de la tierra de Egipto. Recuerda, ¿de dónde te sacó el Señor? Yo te he dado bendición, te he dado libertad. Recuerda todas las veces que el Señor ha trabajado en tu vida y has visto la mano del Señor en tu vida. Y eso hará que nos presentemos ante Él humillados, sin pretensiones, buscando realmente su santa voluntad. Spurgeon también escribía acerca de este pasaje y me gusta mucho la reflexión que tiene. Dice, si llegase el caso, y se pone hipotético, si llegase el caso que hubiésemos alcanzado
la norma divina de justicia y de misericordia. O sea, si llegásemos a la expectativa de Dios en cuanto a justicia y misericordia, ¡wow! Eso es mucho decir, pero bueno, Él lo pone como algo hipotético. Si llegásemos ahí, dice, aún así, aunque tú fueras consciente de que has llegado a eso, siendo conscientes de ello, aún así deberíamos humillarnos ante nuestro Dios, mirando siempre a la sangre de Cristo. Pues la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos impide gloriarnos en nuestros propios logros. Y así es, hermanos, aunque llegásemos a un nivel de práctica de la justicia y de la misericordia que pensásemos que estamos rozando o cumpliendo el estándar que Dios ha puesto, aún así deberíamos humillarnos ante Dios, reconociendo que la gracia que actúa en nosotros es la del Padre, el sacrificio que nos limpia de todo pecado es la obra del Hijo y la que nos transforma es la obra del Espíritu Santo. No hay mérito alguno en nosotros. Pero humillarnos ante Dios no solo representa saber quién es Él y saber quiénes somos nosotros, sino que también hay otros aspectos que me gustaría comentar brevemente. Reconocer nuestra dependencia total de Dios, ya ha comentado antes Josep en la presidencia. El hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, Salomón, nos exhorta a depositar nuestra confianza y nos dice en el Proverbios 3, fíate de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Busca la voluntad del Señor, busca el consejo del Señor cuando has de tomar decisiones, depender de Él. Nuestra soberbia, nuestro orgullo es el peor enemigo que tenemos, porque es el que nos va a alejar del consejo y de la voluntad y de la enseñanza de Dios. Y muy a menudo tomamos decisiones trascendentes en nuestra vida sin tener en consideración a Dios, sin haber consultado a Dios. Buscar y obedecer la voz de Dios es una forma de poner en práctica este llamado. Humíllate ante tu Dios. Busca su voz, busca su voluntad y obedece. Humíllate. El segundo aspecto que quería comentar es la confesión de pecados y el arrepentimiento. Humillarnos ante Dios implica también reconocer todas las veces que le ofendemos y pedir perdón, con contrición de espíritu, evidentemente. El verbo confesar, en griego, homologeo, significa decir lo mismo. Y me ha gustado mucho esta enseñanza. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, estamos diciendo que estamos en sintonía con Él, que vemos la naturaleza de nuestro pecado de la misma forma que Dios la está viendo. Os voy a poner otro ejemplo. Muy sencillo. Imaginaos que estáis en casa, vamos a cenar, papá ha preparado sopa y se me ha ido la mano con la sal, pero tela. Y toda la familia, cuando prueba la primera cucharada, se quedan sorprendidos, se miran como diciendo, ¿esto es incomible? Y yo soy consciente de lo mismo. Yo puedo confesar y decir, uy, familia, perdón, se me ha ido la mano con la sal. Todos tenemos la misma conciencia del error. O en mi orgullo puedo decir, pues yo la encuentro buena. Y a veces actuamos así, da risa, pero a veces actuamos así. No será para tanto si todo el mundo lo hace. Y en nuestro orgullo ya no tenemos la misma visión que Dios. Por nuestro orgullo no queremos reconocer que la sopa está salada. Y hay un error en nuestra vida que no queremos confesar. Y recordemos, hermanos, si confesamos nuestros pecados, como dice el evangelista Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el tercer aspecto que quería comentar, servir a los demás en humildad.
Humillarnos ante Dios nos coloca en nuestro sitio, nos coloca en nuestro lugar. Es decir, nos hace ver exactamente quiénes somos, qué dones nos ha entregado el Señor. Somos conscientes de lo que el Señor nos ha dado y lo que está pidiendo de nosotros. Y eso debe movernos al servicio, a servir. A menudo caemos en el error de pensar que ser humilde es infravalorarse. Y hay una línea muy delgada realmente entre aceptar el halago y la soberbia. Cuando a veces bajo del púlpito, y seguro que a todos los que han pasado por aquí les pasa lo mismo, y algún hermano te dice, gracias hermano por el mensaje. No, sí, y me ha salido muy mal. Eso sería falsa modestia, falsa humildad. Eso no es lo que nos llama el Señor. Recibe el comentario positivo, acéptalo como una crítica constructiva, pero recuerda que la gloria es de Dios. No es para tu gloria. Recuerda que eres un instrumento en las manos de Dios. Tú no eres el músico, es Él. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con una medida justa, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros debemos saber los dones que el Señor nos ha dado y ponerlos al servicio de la iglesia. Ponerlos al servicio del Señor, de los hermanos, para edificar, para bendecir, para construir. Un servicio en humildad, en entrega, no para jactarnos, no para recibir gloria, sino para crecimiento de la iglesia. Estamos puestos así, el Señor nos dice, como piedras vivas. Hermanos, estas demandas de Dios para su pueblo solamente pueden ser cumplidas si somos realmente transformados por el Espíritu. Necesitamos del Espíritu para vivir en justicia. Necesitamos del Espíritu para amar y vivir en misericordia. Y necesitamos de su Espíritu para tener esta verdadera humildad. Que sirva al Señor, que siga al Señor, que sirva a los hermanos. Un espíritu constructivo para la iglesia, de edificación, de bendición. Hermanos, Dios no se va a complacer por muchos sacrificios que hagamos o por una vida legalista. Dios se complace de nosotros cuando buscamos obedecerle y vivimos en santidad y obediencia. Debemos vivir tomando a Jesús como ejemplo, el que vivió practicando la justicia, el que vivió lleno de misericordia y de una forma absolutamente humilde. Y Él se sometió incluso a la voluntad, siendo Dios mismo se sometió a la voluntad del Padre. Que el Señor nos permita, hermanos, tener buenos propósitos para el año nuevo y que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Amén.